Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este espacio llamado Entrevistas con Alma de País. Dicen que una nación está hecha del alma de sus ciudadanos. Colombianos, pues que de una u otra forma son seres valientes, resilientes, rebeldes, luchadores y soñadores. De eso está hecho nuestro país. Hoy mi invitado, pues encierra eso y más. Es Oti Patiño, exmiembro del movimiento M19, participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y actualmente encabeza el equipo negociador del gobierno en los diálogos de paz con el ELN. Oti, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Antes de hablar y entrar, por supuesto, en el tema de los diálogos de paz y de la paz total, de lo cual usted también tiene mucho para contar, hablemos de usted. Usted siempre fue un hombre rebelde. Desde la universidad hizo parte de movimientos revolucionarios como el Frente Unido Camilo Torres, jóvenes luchadores, soñadores, después con la creación del M19. Brevemente, porque no tenemos todo el tiempo y con usted hay que hablar de muchos temas, ¿cuál es su versión de ese inicio de la creación del M19? Su versión, no la de Wikipedia ni la de los libros, la suya. Bueno, en los años 70 habían fracasado todo el sueño guevarista y también estaba en el orden del día el sueño de una revolución pacífica, la que empezó el presidente Allende en Chile. Pero de todas maneras el tema de las armas, la desconfianza a que se abrieran espacios de civilidad en Colombia, pues seguía latente. Yo había participado ya en un levantamiento indígena en los Llanos Orientales y me encontré con Jaime Bateman, que encabezaba un grupo no solamente de rebeldes contra el establecimiento, sino de rebeldes dentro de la institución FARC, sí, que era otra institución, sí, también que vivía una resistencia campesina, pero era un grupo que ellos llamaron los afanosos, porque tenían el afán de hacer la revolución, sí, de hacer el cambio. Nos fuimos reuniendo de varias vertientes con una crítica muy seria frente a lo que había sido el movimiento revolucionario de esa época, un movimiento que bebía mucho de las fuentes internacionales, pero tenía muy poco arraigo sobre la historia del país. Y es así como se fue generando, yo diría que una corriente nacionalista, una corriente popular. Sí. En el caso nuestro nos empatamos con toda esa frustración que significó el robo de las elecciones del 70, sí, y toda la rebeldía anapista, del pueblo anapista frente a ese robo. Y de allí, yo recuerdo que en una finca aquí en la Sabana nos fuimos reuniendo todos esos personajes que andábamos en una búsqueda que luego en el himno del M19 llamamos la búsqueda de infatigable, de saber para dónde vamos. Y en ese mismo sentido, en esa búsqueda infatigable, además una frase maravillosa, ¿qué lo movía a usted en su fuero interno? También un poco la no aceptación de las guerrillas que hasta ese momento existían. No me gustaba el ELN, sinceramente, sobre todo porque yo había nacido también a la vida política por el mensaje de Camilo Torres, pero no me gustó que lo dejaran matar. Sí, 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 muy interesante. En el caso de las FARC yo lo veía mucho como un movimiento campesino y en el caso del EPL yo lo veía como un movimiento con una doctrina, digamos, marxista, un poco dogmática, y yo estaba en ese momento en un alejamiento de todo lo que significara dogmas religiosos, políticos. Era un rebelde también en el sentido ideológico. Después pues llega el proceso de paz con el M19, todos conocemos por supuesto la historia, y usted fue elegido incluso por voto popular para ser miembro de la Asamblea Constituyente del año 1991. ¿Qué es lo más valioso de ese capítulo de la vida en la historia de Colombia? Fue una experiencia realmente de la cual yo me siento, digamos, plenamente orgulloso de haber sido casi, digamos, el fundador de esta nueva república. La foto misma de la asamblea, donde ya no eran
el Partido Liberal y Conservador, que eran los partidos que dominaban el país, sino ver en el mismo espacio cristianos no católicos, ver indígenas, ver gente de la Unión Patriótica, los sobrevivientes de la Unión Patriótica, ver sindicalistas, ver maestros, profesores, es decir, ver un país que hasta el momento era un país desconocido y ver exguerrilleros como uno mismo. Toda esa configuración de un nuevo país, eso es un mensaje muy poderoso para decir el país sí se puede reconstruir, incluyendo, digamos, a sectores hasta el momento desconocidos. Esa misma foto que usted pues narra de manera magistral, ¿es la misma foto que vemos hoy en día? ¿Qué tanto ha cambiado el país? No, sí ha cambiado notablemente, indudablemente ha venido creciendo el poder ciudadano. Antes, para hacer valer los derechos, pues había que coger un arma, y hoy basta, digamos, poner una tutela para hacerlo bien claro, para hacer valer los derechos fundamentales. Por supuesto, a veces eso se complica, a veces la tutela se ha vuelto un tema jurídico y no ciudadano, y ahí empiezan los problemas. Pero de todas maneras ya el ciudadano de ahora no es el mismo de antes. Y la cultura ha cambiado. Antes, digamos, lo que llamaban los hijos por fuera de un matrimonio eran llamados hijos ilegítimos, hágame el favor. Sí, sí, sí. Digamos, hoy, un horror. Digamos, claro, hoy, digamos, todos los ciudadanos tenemos iguales derechos, seamos hijos por fuera de un matrimonio civil o eclesiástico, y ya no es la misma condición. Lo mismo las distintas poblaciones. Digamos, acá ha ido cambiando notablemente la cultura en este país. Es que básicamente antes del 91 el centro de la Constitución era el Estado, y después del 91 es el ciudadano realmente el centro de nuestra Carta Magna. Pero mire, usted conoce muy bien la historia de Colombia y la historia del conflicto armado en nuestro país. Y a veces pareciera que la guerra y el conflicto y las fracturas sociales nos persiguen, y es difícil hacerle el quite. ¿Qué pasa en nuestro país precisamente en ese sentido? Sí, yo creo que la guerra prácticamente está terminando. Estamos en el último momento de la guerra, de la insurgencia y la contrainsurgencia. Pero desde luego los niveles de violencia han venido aumentando. Regiones enteras que han sido abandonadas secularmente por el Estado colombiano, digamos, hoy se han metido en economías ilegales de distinto orden. En esas zonas gobiernan ilegales que, además de tener atemorizada a la población, son, como le oí ayer decir al alto comisionado de paz, no solamente gobiernan por las armas, sino porque hacen las obras que el Estado no hace. Y entonces ese desgobierno institucional que hay en muchas regiones ha sido ocupado por estas personas que dominan territorios enteros. Entonces, hoy esa situación, que es lo que se piensa que debe terminar, es lo que se llama la paz total. Pero, si hay narcotráfico, ¿hay conflicto? Claro, claro. El narcotráfico tiene el problema de que los problemas internos que tiene el narcotráfico son solucionados de una manera violenta, porque son negocios de palabra. Y desde luego, lo que allí, digamos, en el argot del narcotráfico llaman a la persona que falta la palabra, el faltón, como le dicen, pues lo solucionan a través de las armas. Igualmente, otras guerrillas que también andan en la ilegalidad tratan de dominarlo, no a través por supuesto, no a través del Estado de Derecho, sino a través de la coerción, de la intimidación, y eso desde luego genera una cantidad de violencia. Es que lo he escuchado en varias oportunidades a usted precisamente decir una frase que recoge lo que usted acaba de decir, y es que no puede haber paz si no hay Estado. Y el Estado y la legitimidad del Estado se basa en el cumplimiento. Hoy el nombre de la paz es cumplimiento. Si el Estado no se desarrolla lo suficiente para que lo que está escrito en la letra de la Constitución, Estado al servicio del ciudadano, o en la ley
que es fundamentalmente un desarrollo de la Constitución, pues vamos a tener un ciudadano que no le crea al Estado. Cuando el ciudadano no le crea al Estado, vienen todos los problemas porque el ciudadano empieza a arreglar sus asuntos a través de otros terceros o a través de sus propias manos. ¿Hablamos de los diálogos con el ELN después de la pausa? Claro que sí. Ya volvemos, esto es Entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con Oti Patiño. Las noticias como son, la información de primera mano, las voces de sus protagonistas. ¿Qué es ser jefe de gabinete? Es como poder articular muchas de las decisiones del presidente. Estaba hace rato así diciendo, ojalá me inviten, y lo logramos. Yo me siento muy orgulloso de ver tanta gente joven, tantos periodistas maravillosos haciendo periodismo. Conectamos las regiones en la búsqueda de la paz total y nuestros valores. Colombia y Radio desde San Andrés. Tú eres arte y parte de este parche. Que todos los días se expresa desde las 6 de la mañana, llevando la voz de la Presidencia de la República, del Gobierno Nacional. Colombia Hoy Radio. Síguenos de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Continuamos en Entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad teniendo una charla, una conversación cercana con Oti Patiño. Él encabeza el equipo negociador del gobierno en los diálogos con el ELN, en los diálogos de paz. Oti, usted ha estado en los dos lados de la mesa, hablando en términos de negociación, porque formó parte precisamente del grupo que tuvo unos acercamientos en 1984 con el presidente en ese entonces Betancourt. Y hoy pues encabeza el equipo negociador del gobierno en los diálogos de paz con el ELN. ¿Cuáles deberían ser las características de una exitosa mesa de negociación, teniendo claro que usted ha estado en los dos lados de la mesa? Pues primero que todo la decisión de hacer la paz. Creo que, y el liderazgo también. En el caso del M-19, no hablemos en el 84, sino en los años 90 o en el 89, teníamos un fuerte liderazgo de Carlos Pizarro, que creo que fue, digamos, quien logró, había liderazgo de parte del M-19 y necesidad por parte del Estado. El Estado en 1989-90 era un Estado fallido. En ese tiempo, pues, son asesinados 4 candidatos presidenciales, Pardo Leal, Luis Carlos Galán y después Bernardo Jaramillo, y una vez desmovilizado, pues matan a Carlos Pizarro. Claro. Justamente ahora, el 26 de abril, se cumplen 33 años del asesinato de Pizarro, y el mes pasado se cumplió también igual número de años del asesinato de Bernardo Jaramillo. Es decir, era un Estado fallido, sí, un Estado que necesitaba reconstituirse, y de alguna manera la visión de Pizarro, que fue una visión en ese momento maravillosa, porque vio que había un Estado en crisis y que ese Estado en crisis necesitaba de nuevo reconstituirse. Usted dice algo muy importante, y es voluntad de ambas partes, liderazgo de ambas partes. Pues por lo menos de una de las partes. En este caso, con el ELN, ¿usted cree que existe la voluntad y el liderazgo, teniendo en cuenta, digamos que el accionar del ELN en nuestro país en los últimos días, meses, semanas, atentados, ataque a la fuerza pública, secuestro de tractomulas? ¿Realmente hay un liderazgo y una voluntad? Yo creo que hay alguna voluntad suficiente como para empezar a desarrollar, pero que tiene que acrecentarse en la medida que se desarrollen los acontecimientos. La paz genera miedos. Pasar de la guerra, que es el statu quo, en medio de una situación de violencia generalizada, eso es, digamos, un sitio de cierto confort. Pareciera, digamos, que no, pero sí, para algunas personas es confortable estar en la guerra. Pasar a una paz, y el nombre de la paz para mucha gente es la incertidumbre.
Entonces, pasar de una situación de confort a una situación de incertidumbre es complicado. Sí. Yo me imagino, porque eso se ha vivido, al guerrillero raso, digamos, preguntándose, o incluso al mando medio, preguntándose, después de hecha la paz, después de firmada la paz, ¿qué va a ser de mi vida? Las comunidades mismas donde han estado gobernando o cogobernando actores armados. ¿Qué pasa cuando esta gente se desmoviliza? Llega otro actor, incluso peor que el anterior, y los que hemos consentido con ese gobierno, ¿qué va a pasar con nosotros? En fin, digamos, toda situación de paz es una situación de incertidumbre, y la única manera de lograr una paz verdadera es que el Estado inmediatamente se instaure en esas regiones donde han gobernado actores, y también donde haya confianza o se cree confianza por parte de los guerrilleros, de las regiones, de los territorios, para pasar de ese estado, entre comillas, confortable de guerra, a pasar a un estado institucional. Pero ¿en dónde está el límite cuando incluso es de conocimiento nacional que el ELN, por ejemplo, tiene amedrentadas poblaciones en Chocó, en Arauca? Sí, digamos, hay amedrentamiento y hay algo de consentimiento también. Digamos, mejor dicho, si uno mira las cosas en blanco y negro, no puede entender la situación del conflicto. Ahí el ELN es un movimiento social, político y armado. Nosotros nos sentamos en la mesa de negociación considerando que el ELN es un movimiento político, digamos, con intención, con origen político y con una intencionalidad política. Después, digamos, empezamos a apreciar sus articulaciones con las sociedades donde los frentes de guerra actúan. Son articulaciones que están dadas, desde luego, por el consentimiento, el amedrentamiento, digamos, de las comunidades, pero también una articulación donde priman identidades ideológicas, negocios de orden económico, en fin, digamos, es un entramado más difícil. Y desde luego tienen un movimiento armado que, sin tener la pretensión de constituirse en un ejército como lo fue el caso de las FARC, de todas maneras tiene una fuerza capaz de hacer daño a las personas y a la infraestructura del país. Sobre todo cuando es un ELN o una guerrilla que no tiene un mando vertical, tan claro se presenta todo este tipo de situaciones. Pero para la opinión pública, lo que ve la gente son los atentados, son los secuestros, son los ataques a la fuerza pública. ¿Cómo explicarle a la ciudadanía que esta es una guerrilla distinta y que este es un proceso distinto, seguramente incluso al que se tuvo con las FARC? Sí, yo creo que tiene que haber un mutuo entendimiento. El ELN tiene que entender que hoy el país es distinto y que es más intolerante frente a las acciones armadas de cualquier grupo, y sobre todo de un grupo que se reclama político. Entonces, que atenten contra una guarnición militar, contra muchachos que están prestando el servicio, que no son ni siquiera soldados profesionales, a los cuales simplemente se les mata. No hay ni siquiera el ulterior fin de coger un armamento, sino de matar gente. Pues eso es repugnante. Yo no sé, hace algún tiempo, mucho tiempo, frente a un proceso de paz donde hubiese una guerrilla sentada, pues el país era un poco más tolerante. Hoy es muy intolerante, y con toda razón. El país está cansado, piensa que la guerra ya debe terminar. Y por otro lado, pues la sociedad sí debe entender que esto no es simplemente una guerrilla residual, como algunos han planteado, que basta, digamos, ponerle un otro sí al acuerdo con las FARC para que ellos se desmovilicen, que hay que entender todo este fenómeno político, militar y social que es el ELN, y entender que la tarea de dialogar y negociar con este grupo no está, como diría un villarista, no es una carambola de bola a bola. Es un proceso dificultoso. Ellos tienen una cierta disciplina, tienen una cierta verticalidad, tienen una manera de manejar la unidad interna
tienen la necesidad de hacer muchos consensos internos. Entonces se toman su tiempo y los tiempos del ELN, bueno, alguien dice que son tiempos bíblicos y que estamos con un gobierno que tiene tiempos políticos. Pero en este momento también es otra cosa que tiene que entender el ELN, que los tiempos políticos y que la paz es un hecho político y tiene que estar amarrada a tiempos políticos, claro, no a tiempos bíblicos. Sí. ¿Usted ha tenido comunicación desde el último ciclo de México, por ejemplo, con Pablo Beltrán, con el jefe negociador del ELN, de cara precisamente a todos estos acontecimientos y hechos en el país? Sí, ¿Ustedes hablan? No tenemos una comunicación directa y eso es malo. Digamos, ellos se preservan por razones seguramente de seguridad, de tener una comunicación más directa y se rompe la comunicación y eso es malo. Nosotros hemos planteado la necesidad de que el proceso venga a Colombia, se instaure en Colombia, o que por lo menos en Colombia tengan una vocería de alto nivel en algún sitio para poder, frente a acontecimientos como este, que ellos también oigan el reclamo nacional, claro, y desde luego poder nosotros como delegación interlocutar sobre esos acontecimientos que desde luego perturban grandemente el proceso de diálogos. ¿Y qué justificación dan ellos para no hacerlo? Dicen que como no hay cese al fuego, entonces es muy curioso porque dicen que como no hay cese al fuego es muy difícil traer el proceso a Colombia. Es decir, lo ven como un problema de seguridad. Sin embargo, cuando uno habla de cese al fuego, que es, digamos, tema que está en el punto 5 y logramos que se trajera al punto inicial sustantivo, que tiene que ver también con la participación, ahí, digamos, va a transcurrir la primera gran discusión en este tercer ciclo. Digamos, siempre, digamos, el tema de empezar a discutir el tema de cese al fuego es empezar a discutir el fin del conflicto, claro, en uno de sus componentes más importantes, que es el componente armado. Es decir, inutilizar las armas o de crecer el accionar armado para ir aumentando los espacios posibles de concertación con un gobierno que, por supuesto, incluso creo que en términos de cambio va más adelante que, sí, ellos. Ese es el tema. Usted, en términos de tiempos, ¿cuánto tiempo realmente, usted que conoce la almendra de la situación, le da a este proceso? Le hemos planteado de que este gobierno, políticamente útil para hacer reformas y para hacer la paz, pues no tiene todo el tiempo del mundo. Incluso no tiene todo el tiempo por el cual fue elegido. Uno sabe que el último año, los últimos meses, sí, de un gobierno, ya la gente, la opinión pública y los mismos fuerzas políticas y sociales están mirando es qué va a pasar en el cambio de nuevo gobierno. Entonces ese tiempo políticamente útil de un gobierno no ni siquiera cubre todo el periodo gubernamental. Entonces, si no aprovechamos ese tiempo políticamente útil, no solamente en firmar el acuerdo, sino en implementarlo, que es un tema básico en esta negociación. Si nosotros no logramos acortar el tiempo de firmar los acuerdos para ganar tiempo a la implementación, digamos, es muy complicado porque la implementación va a estar en la voluntad del próximo gobierno, sí, por más que nosotros hayamos dicho que este es un acuerdo de Estado y no de gobierno. Y esa historia ya la conocemos claramente, Oti. Hacemos una pausa y ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. Ajá, abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el Gobierno del Cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas con Alma de País, conversando en esta oportunidad con Oti Patiño. Oti,
Ya hablamos de todo el ambiente, digámoslo así, del tono en el que están las negociaciones con la guerrilla del ELN, pero ¿cómo está el ánimo en las fuerzas militares? ¿Qué tan desanimadas realmente se encuentran pues, de cara a todos estos eventos y hechos ocurridos últimamente? Pues en nuestra delegación tenemos 2 militares retirados, un coronel del ejército en uso de buen retiro y un vicealmirante de la Armada también en la misma situación. Pero además de eso tenemos un equipo de observadores. Justamente con ellos hicimos un taller ayer sobre el tema del cese al fuego, que además de observadores son un apoyo técnico a temas que desde luego donde la participación de las fuerzas militares es muy importante. Hemos tenido la participación de la policía y desde luego sabemos que también igualmente un proceso de paz es un proceso que es mirado con cierto recelo por las fuerzas militares, sobre todo por unas fuerzas militares que están sufriendo un cambio, incluso doctrinal desde hace tiempo, que no han logrado todavía trascender, no solamente porque haya mala voluntad de ellos, sino fundamentalmente porque muchas de las situaciones del país no han cambiado. O por lo menos la cantidad de violencia que hay en el país no solamente no ha cambiado, sino que en algunos casos ha aumentado. Entonces hay también temor en las fuerzas militares y por otro elemento muy importante, es que ellos temen de que cese al fuego puede equivaler a dejar en la impunidad a muchos delincuentes, a darle manos libres y desde luego a que ellos no estén con capacidad de cumplir el mandato constitucional de garantizar la seguridad en los territorios, sobre todo en los territorios que, como decimos antes, han sido abandonados por el Estado y donde mucha gente no solamente es rebelde, sino que no siente que haya Estado y que el único Estado es las Fuerzas Armadas. Entonces, ese es un tema, pero lo que quiero decir es que nosotros, como delegación, sabemos de que somos gobierno y somos gobierno de las Fuerzas Armadas. No somos que por acá va el gobierno y por allá van las Fuerzas Armadas, sino que hemos tratado de, yo creo que con cierto éxito, mostrar que este es un gobierno también de las Fuerzas Armadas y para las Fuerzas Armadas. Gran mensaje. Oti, la paz total, ya para finalizar, la paz total, la ciudadanía a veces siente que son muchos frentes, ¿no? y que es un proyecto y es un sueño del presidente muy ambicioso, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Desde luego es muy ambicioso porque en muchos procesos, básicamente Centroamérica, se terminó la guerra, pero la violencia aumentó. Y en este momento el proyecto de la paz es no solamente terminar la guerra, sino superar la violencia de este país. Y en última se trata de lograr que haya gobierno institucional en todo el país y que haya gobiernos, digamos, de fuerzas ilegales en ninguna parte del país. Ese es, digamos, el tema de la paz total. Ese es el objetivo de la paz total, que haya gobierno democrático donde impere el Estado Social de Derecho en todo el país y no que haya sectores del país donde todavía la Constitución política de Colombia no impere y que tenga la Corte Constitucional que decir que allí hay un estado de cosas inconstitucional. Oti, espero volverlo a tener en este espacio en una nueva oportunidad y espero que algún día escriba la segunda parte de Valió la Pena, que es un libro que usted escribió con toda esta historia, para que realmente todo ese esfuerzo que usted y el gobierno nacional pues ponen frente a estos temas de la paz sean un hecho real. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Patricia, muy amable. Oti Patiño en Entrevistas con Alma de País. A ustedes muchísimas gracias por su compañía y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.